bueno, esta matazón de policías. Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentan. Bueno, vamos a conversar esta mañana con Ana Vilma de Escobar, está con nosotros. Hay varios temas, le comento rápidamente. Uno de ellos es el recuento de votos que ha iniciado o va a iniciar en las próximas horas ya en nuestro país para San Salvador. Algunos creen que ahí podría haber nuevamente una configuración, que algunos candidatos que se quedaron fuera podrían entrar y viceversa, ¿no? A alguien que ya ha sido confirmado y que tiene la credencial podría quedarse fuera de la Asamblea Legislativa. La conformación de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa también es importante. Ana Vilma de Escobar es una de las personas que se ha mencionado, por lo menos ha sonado, digo fuerte, en algunos círculos como presidenta de la Asamblea Legislativa. Eso tiene que ver lógicamente con las posibles negociaciones que haga su partido político, que logre su partido político con las demás fuerzas en el Congreso. Ayer Medardo González, que estuvo conversando con nosotros aquí en los estudios, dijo claramente que la propuesta del partido FMLN para la presidencia de la Asamblea Legislativa es Lorena Peña. Lo dijo francamente y muy abiertamente Medardo González. Vamos a preguntarle a Ana Vilma también sobre el tema de los bonos. Ana Vilma, es importante escuchar su opinión, pero también un poco, y ya lo conversábamos antes de comenzar la entrevista, sobre el tema de la inseguridad que está viviendo nuestro país, hablando con Ana Vilma sobre cuáles son los efectos que pueden tener estos movimientos que está realizando el Ejecutivo, ¿no? Sobre todo el traslado de estos reos, los batallones que se han anunciado para enfrentar la delincuencia, señores, que nos está afectando a todos indirectamente, pero a muchos directamente, pero que no ha golpeado a algunos sectores. Usted se recuerda, para hacer un parangón, ¿no? La guerra por mucho tiempo la vivieron las personas más pobres de este país. Cuando la guerra vino a sectores del Escalón, por ejemplo, que nunca habían sentido las armas, que nunca habían escuchado la metralleta cerca, entonces hubo una gran preocupación. Ojalá que este tema de la delincuencia, digo, que no es una comparación muy válida lo que estoy haciendo, pero sirve para ilustrar, ¿no? No vaya a golpear a sectores de verdad, pues que al final digan, señores, de verdad que hoy sí estamos en peligro y tenemos que sumarnos todos a esto. Ana Vilma, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días, Gabriel. Bienvenida, Un Ana Vilma. saludo a los televidentes. Ana Vilma, ¿qué piensa usted sobre este tema de la inseguridad que está viviendo el país y de las acciones, las medidas y lo que está pasando? Luego abordamos los otros temas que hemos anunciado. Yo creo que este es el problema que golpea más a los salvadoreños. Hemos llegado a una situación ya que verdaderamente no se puede aguantar. Y yo creo que no solamente se trata de hasta qué sectores se está tocando, yo creo que está tocando a todo el país. Y el hecho de que hayamos llegado a situaciones donde mueren más de 15 personas en un día, el hecho de que la autoridad misma está siendo cuestionada en su función por el hecho pues de que son los militares, son los soldados, son los policías, son custodios que están ahorita siendo atacados, que son instituciones también del Estado que son atacados. Eso significa pues que esto se está verdaderamente desbordando, que no hemos visto hasta ahora que haya un control del Estado de las pandillas. Al contrario, en muchos territorios, en muchas zonas se ve que son las pandillas las que controlan el territorio y la gente atemorizada no quiere ni siquiera salir a la calle. Yo creo que esta situación es algo que merece pues que se tenga una estrategia, que se vea no solamente desde el punto de vista represivo como algunas medidas que se están pensando tomar ahora, que yo creo que pues tenemos que darle alivio a la población, pero sí también hay que enfocarlo en una estrategia integral para resolver el problema de inseguridad. Somos considerados ya uno de los 10 países más violentos del mundo. Y como decías hace un momento, bueno, ¿y hasta dónde vamos a llegar en esto? No, yo creo que la gente, sin duda alguna, tiene esa expectativa, ¿no? Por un lado, la preocupación de hasta dónde va a llegar, pero también digo, hay que cifrar esperanzas de que las medidas que se están tomando den buenos resultados.
Creo que todos los partidos políticos, Ana Vilma, y entiendo que en este ALID está también el Partido Arena, tienen que apoyar iniciativas que vayan encaminadas hacia eso, ¿no? Y por ahí se cuestionaba un poco esto de que el Partido Arena no haya votado, por ejemplo, para temas de seguridad pública en la Asamblea Legislativa, cuando es de los principales críticos que tiene el Ejecutivo respecto al tema de la inseguridad que vive el país. Bueno, yo creo que no hay que verlo solamente en términos de préstamos, porque a este gobierno ya teníamos aquí la cantidad de préstamos que se han apoyado. A este gobierno se le han dado pues más de 3.000 millones de dólares en préstamos, y estos préstamos para atender temas de seguridad. Ahora, no solamente se requiere más dinero, sino que ese dinero se focalice como debe ser, que haya una estrategia. Si no hay una estrategia, difícilmente se va a utilizar adecuadamente los fondos. Y pienso pues que el Consejo de Seguridad, que si bien se ha formado, todos los esfuerzos que se están haciendo, no puede reemplazar la responsabilidad que tiene el Ejecutivo de atender las necesidades de proteger, o de atender esa responsabilidad enorme que tiene de proteger a la población. Hemos sentido por mucho tiempo que no se hacía nada al respecto, por lo menos que no sentíamos mucho. Yo debo reconocer que en las últimas semanas hemos visto un actuar del gobierno que posiblemente va a llevar a que esto mejore, que va a llevar a recuperar un poco el control del territorio. Pero como decía, la atención, este esfuerzo tiene que ser también una estrategia integral, que también enfoque la parte de prevención. Nada menos veíamos el otro día una cifra que nos daba PNUD, que hay hoy día jóvenes entre 18 y 25 años, son como 262,000 que ni estudian ni trabajan, son jóvenes frustrados, pues son jóvenes ahí que solamente la están viendo pasar, y a esos jóvenes debe dárseles también algo que hacer, debe ofrecérseles estudios, debe de ofrecérseles acciones en su comunidad para que ellos no entren también a ser parte de las pandillas. Y por supuesto, dentro de todo esto queda la gran duda, bueno, ¿qué fue lo que se pactó durante el gobierno de Mauricio Funes? ¿Qué tipo de pacto hubo que permitió, lejos de que las pandillas pudieran debilitarse, lo que permitió fue que éstas se fortalecieran, y estamos viendo las consecuencias hoy día? Que las cifras de homicidios eran distintas, ¿no? En esa época también. Bueno, eran altísimas, bajaron, pero luego volvieron a subir. Y creo que eso tiene mucho que ver con ese pacto que fue muy poco transparente, que a la fecha no se conoce exactamente qué es lo que sucedió. Bueno, hoy estamos viendo una política diferente de parte del nuevo presidente. Más allá de la crítica, que es importante, digo, la crítica que todos los sectores tenemos derecho a hacerla, ¿no? ¿Qué está haciendo el Partido Arena como partido, imagínese usted, una de las principales fuerzas políticas del país, como partido para tratar de coadyuvar esfuerzos junto al Ejecutivo en el tema de la inseguridad? Nosotros hemos participado ya en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana. Debo decir que no ha habido suficiente colaboración, suficiente trabajo conjunto que se haya realizado entre las distintas fuerzas políticas. Este gobierno, para mí, ha sido miope en el sentido de hacer a un lado a la principal fuerza política. No debemos olvidar que la diferencia de votos que hubo entre el FMLN y Arena en la presidencial fue apenas de 6,000. Entonces debía haberse tomado en cuenta, y todavía pienso que debe tomarse en cuenta el Partido Arena en las diferentes estrategias, en los diferentes esfuerzos que se realizan. No hay Pero suficiente... me dice que Arena está en el Consejo. Arena está en el Consejo como miembro, pero creo que hay muchas más pláticas que pueden darse para acciones que se pueden tomar. ¿Qué temas debe conversar a su juicio este gobierno con el Partido Arena? Bueno, lo que más le afecta a la población, lo que más le afecta a la población es la inseguridad y la economía. Esas son las dos situaciones que más le afectan. Dentro de la seguridad ya hemos conversado, pues, que la gente se siente que ni siquiera puede salir a la calle. El hecho de que los jóvenes no tienen hoy día ninguna actividad, algo en que ocuparse. Estamos hablando de 262,000 jóvenes entre 18 y 25 años. Y yo creo que esas son acciones donde puede haber una colaboración estrecha entre Arena y el gobierno, sin quitar la responsabilidad del gobierno al tema de seguridad. Ana Vilma, ¿y esos temas no se conversan en estos dos espacios? Uno, Asamblea Legislativa; dos, Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia. La verdad no.
La verdad creo ¿No que siente no Arena que tiene el suficiente. espacio para poder debatir y conversar esos temas ahí? Yo no creo que haya acercamientos suficientes, yo no creo que se haya tomado en cuenta suficiente a Arena, sino más bien que este gobierno ha buscado hacer a un lado a Arena, y esta es la situación que no debe y no puede continuar. Lo estamos viendo también en la situación económica, en el otro tema que afecta significativamente a la población, el tema de la economía, el tema del desempleo, la gente dice, no tengo trabajo. En estos esfuerzos se requiere pues sentarse, conversar y ver hacia dónde va el país, no solamente en el tema de préstamos, sino cómo se va a hacer para recuperar un poco la capacidad de este gobierno de este país, de poder atender a la gente, de poder emplear a la gente, de seguir hacia adelante y no de que nos volvamos un país atrasado como estamos yendo en este momento, sin que tengamos necesidad, porque yo estoy convencida de que este país puede salir adelante. Ana Vilma, a propósito de este tema de ponerse de acuerdo, de conversar, de lograr acuerdos, digamos, entre las diferentes fuerzas políticas, ahí está planteado también este debate, ¿no? O cómo el partido FMLN se puede acercar o puede lograr acuerdo con el partido FMLN Arena, digo, respecto a la Junta Directiva de la Asamblea, que es también, digamos, parte de lo que se avecina, de lo que viene en los próximos días. Entiendo que ya está ese debate de cómo se puede lograr un acercamiento, un acuerdo en la negociación de la Junta Directiva. ¿Cómo se ve el partido Arena? ¿Cuál es el protagonismo o el papel que Arena está jugando en este tema de la conformación de la Junta Directiva y la posibilidad que tiene de llegar a la presidencia de la Asamblea? Bueno, Arena ha venido sosteniendo que somos la primera fuerza política del país. La población nos dio ese apoyo como primera fuerza política y por tanto nosotros estamos aspirando a tener la presidencia de la Asamblea Legislativa. Esto es una negociación que ha venido a veces con mayor intensidad, otras con menos, porque yo pensaría que inicialmente el Frente creyó que iba a poder lograr lo que quisiera con los partidos que siempre lo han apoyado, principalmente Gana, que es parte de su bloque. Por supuesto que Gana en el momento, se habló mucho de que un representante de Gana, un representante del PCN, aspiraban también a compartir la presidencia de la Asamblea Legislativa con el FMLN. Yo creo que el FMLN está consciente de que esto le significaría también un desgaste, un costo político al FMLN, el compartir la presidencia de la Asamblea con estas fuerzas políticas, particularmente por las personas que estarían aspirando a compartir la presidencia con el FMLN. O sea que Arena no estaría dispuesta a compartir la presidencia. Arena ahorita ha buscado, ha dicho siempre que somos la primera fuerza política y estamos aspirando a tener la presidencia. Sin compartirla, pregunto, porque tú dices, el FMLN podría tener desgaste si lo hace de compartir la presidencia, por ejemplo, con el PCN y con Gana, ¿no? Yo creo que hay mucho todavía, exacto, yo creo que todavía hay mucho que debemos nosotros sentarnos a conversar, pero estas conversaciones yo creo que apenas han iniciado y hay mucho que debe hablarse todavía sobre eso. Pero queda poco, ¿sí? Queda poco, exacto. Sí, apenas precisamente han conversado, pero por eso estamos ¿cuántos días insistiendo? quedan? Que 8 días. Sí, más 8 bien, ¿no? días para ponerse que de esto acuerdo. termine. ¿Cuál Así es la es. propuesta de Arena para la presidencia? El nombre, digo, ¿no? Nosotros hay varias personas que pueden ocupar ese cargo allá en Arena y yo creo que lo primero que debe buscarse es negociar que la presidencia de la República, la presidencia de la Asamblea Legislativa, porque es un hecho, somos la primera fuerza política del país. Ok, vamos a hacer la pausa, regresamos en breve. Tema espinoso. Ayer se lo pregunté a Medardo González iniciando la entrevista y yo porque particularmente hice un comentario durante el noticiero de ayer, de hecho Sae me dijo, señores diputados, si ustedes consideran que es indigno este bono, que no deben de recibirlo, bueno, dónenlo. O sea, no es posible que la gente, y dije también que además muchas veces los sindicatos tienen razón cuando ven este tipo de situaciones. ¿Cómo es posible que fácilmente los diputados se adjudiquen un bono, verdad? Y que hagan hasta una maniobra para poder entregárselo antes de que se cumpla la fecha en que se entrega? ¿Cómo es posible que lo entreguen? Y de repente, por supuesto, los sindicatos dicen, bueno, para que vean, si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no tenemos derecho? Entonces la gente
encuentra como una contradicción entre este tema de la austeridad que se plantean algunos diputados y algunos partidos, Ana Vilma, y de repente están recibiendo un bono que perfectamente podría decir, mire, lo vamos a donar, ¿no? No sé si el partido Arena firmó este acuerdo, ahora resulta que algunos dicen, mire, yo no estaba ahí cuando se tomó ese acuerdo. No sé si el partido Arena a nivel de junta directiva firmó este acuerdo y está además de acuerdo en esta entrega de bono, Ana Vilma. ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo se le explica a la población esta situación? Pongámoslo de esta manera. En la Asamblea Legislativa hay 14 salarios. Eso es lo que hay. Y lo que se ha hecho en este momento es adelantar parte de ese salario que normalmente se daría en junio, se ha adelantado a aquellos que se van a ir. Eso es por ley, ¿no? O por acuerdo, por mejor ley, dicho. por ley, por acuerdo, ¿verdad? 14 salarios. Hay 14 salarios, de la misma manera que hay 14 salarios en muchas otras instituciones, ¿verdad? No es la única la Asamblea Legislativa, digamos que la Asamblea Legislativa es la que está en la mira. Y hay mucha percepción pues de que en la Asamblea Legislativa hay despilfarros y hay situaciones que no deberían estar ocurriendo, sobre todo en una situación donde el país está atravesando dificultades tan grandes y donde la economía no está yendo para nada bien. Ahora, lo que estamos viendo del tema del bono no es una cosa nueva, son 14 salarios que existen. Yo creo que si bien hay que revisar cómo está el tema, la política salarial a nivel de la Asamblea Legislativa, hay que ver también dónde es que están los mayores excesos en el tema de viajes, esos diputados que se suben y se bajan de los aviones, y yo creo que para muchos de viajes que realmente no son necesarios, el tema de los viáticos también, el despilfarro que se da, el tema de regalos, el tema de adquisiciones de obras, etcétera, cuestiones que no debería estarse utilizando los fondos de la Asamblea para estos propósitos. Ahora, yo pienso que en esta situación se debe corregir todas esas anomalías, pero hoy por hoy lo que se tiene de bono es un salario. ¿Es una cuestión 14. legal? Es una cuestión legal, es un salario 14 que se ha dado. Hay 14 salarios en la Asamblea, pongámoslo de esa manera. Ok, voluntariamente un partido político puede renunciar o no puede renunciar a este bono y decir, señores, está bien, lo recibimos, o tal vez no renunciar, ¿no? Pero decir, mire, está bien, lo recibimos y lo donamos. ¿Puede hacerlo un partido político? Puede hacerlo. ¿Es una decisión de partido esa? Sí, puede hacerse de la misma manera que cualquier persona puede decir, yo no voy a recibir mi salario y lo voy a donar. Es exactamente lo mismo. Yo creo que esto surge en el momento en que los diputados quisieron aumentarse los salarios, ¿verdad? Y que hubo mucha discusión y mucho rechazo de parte de la población. Y creo que aparejado a esto, lo que tiene que buscarse también es darle prestigio al trabajo que se realiza en la Asamblea Legislativa. Ana Vilma, ¿hay despilfarro en la Asamblea Legislativa? Yo pienso que sí. ¿Sí? Yo pienso que sí. Ok, pero esto no es de un partido político, entiendo, porque muchos de esos acuerdos pasan por la Junta Directiva de la Asamblea. Todos los acuerdos pasan. ¿Qué temas tú cambiarías, por ejemplo? Bueno, dentro de la Asamblea Legislativa, ¿dónde aplicarías tu austeridad en caso de ser presidente de la Asamblea Legislativa? Bueno, lo que se tiene es que se da una asignación de recursos en tema de contrataciones a los diferentes partidos políticos en función del número de diputados. Creo que donde ha crecido exageradamente el presupuesto de la Asamblea es en la contratación de personal. Si bien el país no ofrece en este momento condiciones de trabajo, no es que se va a ir a la Asamblea Legislativa y se va a convertir ahora en una fábrica de empleo para muchas personas, particularmente cuando los que se emplean son algunos parientes, algunas personas que no deben estar ahí en la Asamblea o que no tienen la capacidad o que no llegan a trabajar a la Asamblea, etcétera, etcétera. Eso es quizás el rubro más importante, el tema de las contrataciones. ¿Cuánto es qué representa como porcentaje el presupuesto de la Asamblea? No lo sé, no conozco en detalle el presupuesto de la Asamblea. Cada diputado recibe una asignación de recursos para contratación de personal. Cada fracción o diputado, ¿no? Cada fracción recibe una asignación de recursos en función del número de diputados. Se ha hablado siempre que son $12,000 que por diputado. Pero no es que se le dan al diputado, se dan a los partidos. Pero la reparte la fracción a cada uno de los diputados. Entiendo. La reparte la fracción no sé si a cada uno de los diputados. Bueno. No, yo tengo a Teresita y lo que se me asigna a mí son $1,500, nada más. Nada más. De ahí hay una asignación que no corresponde, digamos, que no corresponde no va pues con lo que está haciendo la situación económica del país. Yo creo que además esta directiva
dejó en manos del presidente de la Asamblea Legislativa, le dio mano libre para que pudiera él, para que fuera él quien se ocupara de todas las contrataciones. Y vemos cómo las contrataciones... Pero eso pasa por la aprobación de Junta Directiva. Regreso a este tema, ¿no? La Junta Directiva le dio mano libre al presidente. Usted que no tiene problemas para reconocer o decir las cosas como son. A ver, perdone, si hay despilfarro en la Asamblea Legislativa, si se ha dado el despilfarro en la Asamblea Legislativa, pues entendería que su partido también ha sido cómplice de esta situación en algunas situaciones, ¿no? O en algún momento. Todos los partidos, Romeo. Digo, le pregunto por el suyo porque estoy conversando con usted. Me imagino lógicamente que Gana también ha sido cómplice de esta situación, que el PDC, el PCN en su momento o el FMLN también de alguna manera han sido cómplices, ¿no? Todos los partidos políticos han venido aprobando estas políticas de la Junta Directiva, y yo creo que eso es una cuestión que se debe cambiar. Ahora, hay que tomar en cuenta que la aprobación de cualquier punto en Junta Directiva de la Asamblea pasa por la misma aritmética política, ¿verdad? Correcto. Y que muchos de los partidos pequeños también van a llegar a buscar cómo se les puede favorecer con mayor cantidad de personal para apoyar todos los esfuerzos que actualmente tiene, y para poder también, y negocian también el apoyo que pueden dar a otras fracciones que necesitan de sus votos. ¿El nuevo presidente de la Junta Directiva de la Asamblea puede cambiar estas cosas, pregunto, o puede intentarlo? Porque no depende, entiendo, solo del presidente o presidenta de la Asamblea Legislativa el cambiar algunas de estas cosas que al final se traducen en despilfarro en la Asamblea Legislativa. Siempre tiene que, así como se aprueba por Junta Directiva, entiendo que es Junta Directiva también la que le da de baja cualquier acuerdo, ¿no? ¿Es así? Exactamente, pero tiene que pasar también por la famosa aritmética política. Si el presidente de la Asamblea Legislativa no tiene los votos para cambiar una política que se tenga salarial, entonces no lo puede cambiar, ni tampoco puede cambiar el tema de las contrataciones. Ahora, es un tema donde yo pienso que la Asamblea Legislativa debe buscar prestigio. Ha perdido totalmente el prestigio, el trabajo legislativo, y eso es lo que debemos cambiar. La situación también que se da cuando un presidente de la Asamblea Legislativa es cuestionado por su actuar, es cuestionado por sus inversiones, es cuestionado por supuesta corrupción o por supuestos compra de propiedades que no se sabe exactamente de dónde provienen los fondos para esos propósitos, y él simplemente no da ninguna explicación. Todas estas situaciones no abonan al prestigio de la Asamblea. Eso por un lado. Por otra parte, también tenemos una Asamblea Legislativa donde debe buscarse promover estabilidad política en el país, debe buscarse promover Estado de Derecho. No podemos seguir con una Asamblea Legislativa que haya generado el caos que hemos visto a lo largo de esta legislatura. Pues un país que estuvo permanentemente en conmoción, ¿verdad? Política, en zozobra política, con todas las diferentes iniciativas que se trataron de impulsarse desde la presidencia del actual presidente Sigfrido Reyes. Estas son situaciones que deben corregirse. El bono al que mencionabas tú es un tema también que debe revisarse. Ana Vilma, hablemos ahora en lo que nos resta del tiempo antes de ir al enlace con la Radio 109 también, sobre este tema del recuento de votos para San Salvador. Ana Vilma de Escobar debe estar sumamente tranquila, ¿no? Es de las diputadas más votadas del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, pero eso no significa que Arena pueda estar tranquilo, como también no lo pueden estar otros partidos políticos. Incluso alguien decía, mire, aquí quien puede perder un diputado es el FMLN. Ayer le preguntaba a Medardo y me dice, nosotros estamos tranquilos. ¿Puede cambiar la aritmética, Ana Vilma? ¿Y en qué contribuye esto de volver a contar los votos para el departamento de San Salvador? Bueno, yo, como tú decías, en lo personal me siento tranquila. Como ciudadana, no me siento tranquila, porque esta elección, este conteo de votos adoleció, ¿verdad?, de toda clase de problemas. Fue quizás la elección más irregular que hemos tenido nosotros, la más criticada por la manera como se ha manejado. Y ahora lo que se va a buscar con este conteo que manda la Sala de lo Constitucional es que se conozca la verdad, que se conozca cuál fue la voluntad que los ciudadanos salieron a expresar en las urnas. Fíjate que se está sentando un precedente, de buscar la transparencia, de buscar la verdad en el mensaje que envíen
los ciudadanos en cada una de las un elecciones. Un precedente de incertidumbre, dicen algunos, también se está Un precedente sentando. de incertidumbre en ese tema, pero también un precedente de que se van a abrir las urnas cuando haya conteos que se consideren que sean irregulares. Mira que no pudimos abrir las urnas en la pasada elección presidencial. Hoy la Sala de lo Constitucional manda que se abran las urnas porque hay descontento, porque hay 4 demandas que se aceptan ante la Sala de lo Constitucional, 4 amparos, digamos más bien, que se aceptan, y ahora se va a conocer de nuevo. Vimos cómo el presidente del Tribunal Supremo además cuestionaba esta sentencia de la Sala, no estaba seguro cómo se iba a hacer, decía que no sabía si se podía cumplir, y finalmente creo que hoy inicia ya ese conteo de votos donde vamos a conocer qué sucede. Pasa también por el hecho que la Asamblea Legislativa en su momento no dio paso a legislar como lo había mandado la Sala de lo Constitucional. Es decir, el país muchas veces, o la Asamblea Legislativa muchas veces, se resiste a dar los pasos que tienen que darse, y luego venimos a situaciones. ¿Se resiste o no se logra el acuerdo? Porque se necesita el acuerdo, ¿no? Pero hay una resistencia también a mantener inseguridad, a atentar a veces contra la democracia, y esto es lo que tiene que ir cambiando para el país. Ahora, en eso está el tema usted se recuerda en el conteo de las actas, están las actas del municipio de Mexicanos que decía Cambio Democrático, decía, ¿no? Douglas Avilés. Hay que abrirlas, las pusieron a 0 y hay que abrirlas, hay que contar todas. Ahí están esas actas también, se va a consignar dentro de todo el conteo estas actas que, según Douglas Avilés, le podría dar el triunfo y quedar fuera uno de los diputados del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. No sé si Arena está considerando ese escenario, ¿no?, que podría afectarle. Mira, yo lo que vi también, que hubo muchos votos, hubo muchas marcas en rostros, cuando fueron marcas únicas que no se contaron como votos. Yo creo que vamos a ver también muchos votos que no se le han dado todavía al Partido Arena, y que ganamos muchos de los diputados que pedimos el voto por rostro, y eso va a hacer diferencias. Claro, yo creo que el representante del CD está buscando obtener ese curul. Lógicamente, ¿verdad? Pero nuestros cálculos en Arena es que este conteo no nos va a hacer perder ningún diputado. Ok, vamos a hacer la pausa, regresamos en breve. Ese conteo de los votos para la capital comienza hoy. Ya el Tribunal Supremo Electoral está listo después de esta situación del zipizape que se dio y de las lecturas e interpretaciones que hizo el mismo Tribunal Supremo Electoral respecto a esta sentencia de la Sala, donde dijo el tribunal, bueno, primero no tenemos presupuesto, segundo no tenemos local, no entendemos lo que nos quiere decir la Corte Suprema, porque no sabía si mandar a contar todos los votos o era solo las actas que estaban impugnadas en su momento, ¿no? Así es que, Ana Vilma, algunas de las lecturas que se desprenden de todo esto, que para muchos es darle certidumbre y ponerle sello al proceso, para otros es abrir una caja de Pandora, decíamos, porque de repente entonces un alcalde o diputado puede llegar nuevamente a la Corte Suprema de Justicia e interponer un recurso, como lo han hecho estos ciudadanos, ¿verdad?, o estos partidos políticos, en el caso de Cambio Democrático, y esto es la de nunca terminar, dicen. Yo leía una entrevista del magistrado Rodolfo González, y él decía, si bien esta sentencia, ¿verdad?, va a mandar a abrir los votos, esto no es una auditoría electoral. Ahora, si después del conteo de votos, este conteo que inicia este día, encontráramos que hay diferencias significativas entre los resultados que el Tribunal Supremo anunció ya y lo que se dé con este recuento, si encontráramos diferencias significativas, eso daría pie para que pudieran admitirse otros amparos de otros candidatos en otros departamentos, o para que pudiera considerarse la revisión en otros departamentos del país. Yo creo que esto nos va a dar la base. ¿Qué tanta diferencia hay entre lo que se consignó en las actas, en lo que se presentó como resultados, y lo que vamos a tener con este conteo que ya va viendo cada una de las papeletas?
Ok. Ana Vilma, usted que, volviendo al tema este de la conformación de la Junta Directiva, usted que ha mostrado interés y que sin duda alguna algunos sectores de su partido le gustarían verla como presidente de la Asamblea Legislativa, ¿qué piensa sobre este tema también de los diputados que se van a ir, que ya no van a ser diputados, pero que se van con seguridad para 1 o 2 años, entiendo, ¿no? Los famosos PPI. De nuevo la gente dice, algunos diputados es probable, ¿no? Uno entiende que un director de policía, por ejemplo, se vaya con seguridad por lo que ha significado su cargo. Pero hay diputados que de verdad, o sea, si están en la Comisión de Medio Ambiente, por ahí, no, o sea, uno no entiende cuál es el peligro, el riesgo que puedan correr, ¿verdad? Y entonces se cuestiona a la población y dice, a ver, ¿para qué vamos a estar pagándole seguridad a diputados que de verdad probablemente no lo merezcan? ¿Usted qué piensa sobre este tema? Mira, yo creo que no debe darse este tipo de usos, no voy a decir abusos, de usos de fondos de la Asamblea Legislativa para esos propósitos. Yo creo que verdaderamente hay que establecer cuándo hay personas que están en riesgo, qué personas están en riesgo y a quiénes se les debe seguir manteniendo pues esos pero PPI. Esa de lo contrario no la hace, o esa interpretación no la hace la Asamblea, pero ¿no? debería hacerse. Ajá. Yo creo que esos son todos los cambios que debería hacerse. Lo mismo que debería hacerse con el tema de los con el tema de los viajes. Bueno, ¿es necesario este viaje o no es necesario este viaje? No es que por el hecho de que haya presupuesto en la Asamblea Legislativa, entonces utilicémoslo para todos los beneficios que necesitemos. Hay un esfuerzo grande que debe hacerse a nivel de todos los partidos políticos, porque Arena sola no puede venir a proponer diferencias. En el pasado hemos sido parte de los acuerdos. Pero de todas formas es importante separarse, ¿no? Es decir, si no puede hacer el cambio, pero por lo menos separarse y decir, señores, nuestros diputados no van a aceptar ninguna seguridad porque de verdad no corren ningún peligro. Puede distanciarse los partidos políticos. Ni van a abusar de los distanciar viajes. el partido Arena. Ni van a abusar de los viajes. Pero no lo hace. Pero no lo han hecho hasta ahora, ni abusar de los doble viáticos que se dan en la Asamblea Legislativa para las personas que viajan. Cuando un organismo internacional le paga a un diputado los viáticos, la Asamblea Legislativa además le entrega un cheque con los viáticos que corresponde cuando ya no hay ningún gasto a que aplicársele. Estos son abusos que se dan y que no deberían darse, que deberían ser cuestionados aún por una Corte de Cuentas que ahorita no la vemos tampoco que exista, ¿verdad? No hay un control, no hay una fiscalización, no hay una rendición de cuentas de parte de una asamblea. ¿Cuántas veces ha viajado usted, Ana Vilma? Pues la verdad que con fondos de la asamblea nunca. He viajado al BID. Digo, como persona habrá viajado muchas veces, ¿no? Pero como parlamentaria, digo. Sí. He viajado una vez a Chile y me pagó todo el BID, absolutamente todo. Y fue cuando la Asamblea Legislativa me llevó un cheque por mis viáticos. Yo le digo, pero mire, pero si no he gastado nada. ¿Y de cuánto era el cheque que le llevaba a la Asamblea en ese momento? Yo creo que el cheque era $2.400. ¿De viáticos? De viáticos. Lo que hice fue decirle, mire, muchas gracias, pero no tengo ningún gasto a que aplicarlo, así que lo devuelvo. Y así lo hice. Creo que es lo que debe ser. Este es dinero de contribuyente, ¿verdad? Que no debe utilizarse si no hay ninguna necesidad y además yo creo que es un abuso el utilizar los fondos. Y la segunda vez que me mandaron a Guatemala porque necesitaba ir como parte de la comisión, como presidenta de la Comisión de la Mujer, y el viaje también lo pagó el PNUD. Así ha sido esas 2 ocasiones. Viendo cómo se critican los viajes en la Asamblea Legislativa, particularmente por el abuso que se da, yo creo que es un error el estar yendo a tantos lugares. Ahora, un viaje sirve para que muchas personas, funcionarios públicos puedan crecer, puedan aprender. Yo no satanizo los viajes, lo que sí pienso que sí satanizo los abusos y los despilfarros que se han dado hasta este momento. Por eso debería darse esa clasificación, ¿no? O ese análisis de para qué sirvió un viaje. Y lo que no entiendo también, ¿por qué si a una persona, si va un diputado de un partido, ¿por qué tiene que ir una representación y una delegación de todos los demás partidos cuando tal vez no tienen nada que ir a hacer a ese evento, pero ya todos se suman al viaje? Entonces esos son abusos que no deben ¿Le falta coherencia a los partidos en esto? Incluyendo, de nuevo tengo que preguntarlo por su partido. Le falta reflexión a todos sobre la condición que están viviendo la mayoría de los salvadoreños y falta también rendición de cuentas y fiscalización de parte
el organismo encargado, la Corte de Cuentas, de ver qué es lo que está pasando con los recursos. Eso no tenemos en el país todavía, fiscalización del uso de los recursos, A ver, al menos no en la Asamblea Arena, Legislativa. Sí, Ana Vilma, el Partido de Arena ya tiene su jefe de fracción, ¿no? Que es Alberto Romero, si mal no recuerdo, y la subjefa de fracción que es Milena Calderón de Escalón. ¿Sí? Así es. ¿Qué les diría a usted como diputada del Partido de Arena? ¿Qué les pediría realmente? ¿Cómo le gustaría a usted que fuera su comportamiento a la luz de estas situaciones que estamos viendo? A la luz de, por ejemplo, esta aprobación, porque goza de los votos también del Partido Arena, esta aprobación de los diputados, de la seguridad para los diputados que se retiran. ¿Cuál le gustaría que fuera el comportamiento del nuevo liderazgo parlamentario del Partido Arena? Esto ya lo discutimos con Beto, ya lo discutimos también con Milena, lo hemos hablado, diputados de Arena. Queremos diferenciarnos, creo que es importante diferenciarnos como diputados de Arena. Entra una fracción renovada. Allí es necesario que podamos integrar un equipo. Creo que van a hacer un buen trabajo el nuevo jefe de fracción, Beto Romero, y Milena Calderón, en acercar a esa fracción, en mantener esa cohesión, pero además en insistir que debe haber un comportamiento totalmente ético, totalmente que pueda presentarse ante la población sin críticas, sin rechazos por prácticas abusivas que puedan darse. El tema de los viajes, el tema de los viáticos, el tema de los despilfarros, todas estas son situaciones que la población rechaza. Y por tanto, eso vamos a pedir a nuestros diputados, que todos mantengan ese comportamiento ético. Por supuesto, esto tiene que venir desde la Junta Directiva, desde aquellos diputados que vayan a integrar la Junta Directiva por parte de Arena. Pero de nuevo digo, algunas cosas que se pueden venir desde la Junta Directiva que obligadamente pasan, ¿no? Por la Junta Directiva, por la famosa aritmética, pero hay otras cosas que de oficio, como dicen los fiscales, por ejemplo, los jueces, de oficio un partido político puede tomar sus propias iniciativas y plantearlas, más allá de que goce del consenso, del acuerdo de los demás partidos políticos, pero por lo menos se ve una actitud, digamos, más responsable del partido político ante la población salvadoreña. Pues lógicamente hay decisiones que tienen que pasar, reitero, por el Congreso mismo, por la Junta Directiva, ¿no? Ahí es donde uno dice y cuestiona sobre la coherencia de los partidos políticos. Cuando los partidos hablan de austeridad, por ejemplo, y por un lado, pasando por el tema del despilfarro, como usted bien lo mencionaba, ¿no? De acuerdo, el papel de la fracción, eso. ¿usted lo ve propositivo en esta legislatura, independientemente de que no logre el acuerdo? Eso es lo que estamos que no significa, buscando. no sé, dar un cheque en blanco. Sí, eso es lo que estamos buscando. Y no solamente está esa iniciativa que puede venir por parte de los partidos políticos, está esa iniciativa individual que puede venir de una persona que diga, yo no voy a viajar. Además, sí. Bueno, yo en esta legislatura he dicho, yo no viajo porque los viajes se asocian con despilfarro. Entonces, si no tengo una cosa importante, bueno, cuando me mandó el BID a que fuera a un seminario a Chile, me pagó absolutamente todo para que fuera a ver temas de presupuesto. Ese fue el viaje que hice durante la legislatura, y un día que fui a Guatemala, recuerdo también que me lo pagó el PNUD, pero porque era presidente de la Comisión de la Mujer. Pero los despilfarros, desde el punto de vista personal, individual, un diputado puede decidir, yo no voy a despilfarrar fondos. Y un partido político también puede decir, no obstante que la Junta Directiva, por su aritmética política, decida tal cosa, yo no voy a participar. Yo como partido no voy a participar. Hay cosas a las que se pueden renunciar personalmente, claro, y como partido. Claro. ¿Verdad? Claro. Y eso es la actitud que esperaría uno de cualquier partido político, o sea, que sea ético en el manejo de estos temas. Exactamente. Y como decía, sin satanizar que los viajes a veces pueden servir para el crecimiento de los funcionarios públicos. Ana Vilma, antes de ir al enlace, ahora sí, porque creo que ya estamos listos, el tema de cómo recuperar, por ejemplo, esto que ha perdido la Asamblea Legislativa, digamos, la credibilidad de la población salvadoreña, ¿pasa precisamente por estos temas, cree usted? Eso por una parte, eso por una parte. Y en segundo lugar, yo creo que va a ayudar mucho esa sentencia de la Sala de lo Constitucional respecto al transfugismo, cuando la Sala decía que el transfugismo es fraude electoral, esa aritmética política que se logró para votar por muchos temas que generaron una inestabilidad en el país, una inestabilidad en todo el tema de seguridad jurídica, Estado de Derecho.
Eso son temas que no deben darse. Transfugismo se tipifica cuando una persona se sale de un partido político para integrar otro partido, ¿no? Sí. Pero si un diputado se declara independiente, tiene todo el derecho. Así lo consigna la Constitución de la República de alguna manera, ¿no? Así es, pero no puede constituir otro partido político. Pero puede votar con otro partido. Pero eso sin salir se puede votar con otro partido político. Tiene razón. Pero yo creo que sin que sea evidente que lo hace por una prebenda de cualquier tipo. Al final va a esperar que el partido lo expulse. Digo, si el partido no está de acuerdo en la forma diferenciada como está votando ahora, dentro de su partido político. Pero ¿qué sucedería al expulsarlo? ¿Quién determina la suplencia? ¿Verdad? Porque ese es el tema, pues porque un partido no va a expulsar a un diputado si no tiene acceso a esa suplencia. Yo creo que... Muy bien, vamos con Tony Cabezas en la radio 109. Tony, buenos días nuevamente, ¿cómo estás? Nos quedamos ahí, general Otto Romero. Estás conversando, sí, me recuerdo, con dos generales, ¿no? Dos generales exministros de la Defensa Nacional. Ajá. Y uno es el presidente de Firmes. Están con nosotros el general Otto Romero y el general Humberto Corado Figueroa. Y saludo también a Ana Vilma de Escobar, que está ya contigo. Bienvenida a 102.9, diputada. Muy buenos días, Terry, y un saludo también ahí a los generales que están ahorita en la radio. Buenos Hablando días. De la seguridad, sin duda, ¿no? General Otto Romero y general Corado. Sí, al final, y creo que podemos ir comenzando con la plática porque lo estamos apenas introduciendo. Ajá. Parece ser que siempre el último recurso es la Fuerza Armada, Romeo. Ya se está hablando, pues como todos sabemos, de estos batallones de reacción inmediata. Queremos conocer cuál es la opinión del general Humberto Corado Figueroa y de Otto Romero al respecto, porque es ya casi que, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Pues el Chapulín Colorado, o sea, ya es como lo último. Entonces, ¿qué opina general Corado Figueroa? Bueno, yo creo que es satisfactorio que el gobierno haga uso de todas las herramientas posibles de que dispone el Estado de El Salvador para confrontar esta situación tan delicada. Y la Fuerza Armada siempre ha estado presente. Esta es una situación que aparentemente de emergencia, pero realmente la Fuerza Armada tiene más de 15 años de estar cooperando con la seguridad pública, pero parece ser que ahora la situación es tan delicada que sí se le va a dar el empleo correcto a las unidades de la institución que tienen capacidad para cooperar con la seguridad pública. ¿Qué es el empleo correcto a su juicio, general Romero? Bueno, el empleo correcto, como lo menciona mi general, es en primer lugar en el marco de la Constitución de la República. Primero hay que ser respetuoso de cuáles son las funciones genéricas y constitucionales de la Fuerza Armada. Y obviamente hay espacio jurídico. Luego hay que tener claridad de cómo se van evaluando científicamente las amenazas, al punto de que cuando sobrepase la capacidad de la PNC en el marco de la seguridad pública, hay que tener claridad de que hay indicios concretos que indican que el siguiente escalón ya implica el uso de la Fuerza Armada, que es un recurso último del Estado, a mi criterio, para eliminar este tipo de presiones dominantes en el marco de la seguridad interior del país. Ya. Bueno, esto, Tony, sin que significa que el uso de la Fuerza Armada se vea malo, ¿no? Digo, para aquellos que dicen, mire, ¿por qué están haciendo uso de la Fuerza Armada? Bueno, si la Constitución de la República establece en qué momentos el presidente de la República como comandante general puede hacer uso de la Fuerza Armada, dentro del marco de la Constitución. En este momento se habla de la conformación de 3 batallones y esto no es ninguna situación que se pueda considerar anormal o irregular, sino más bien, digo, dentro siempre del marco de la Constitución, ¿no? Tony. Pues sí, es precisamente lo que señalamos. La claridad de ideas, reitero, es la que debe existir en el funcionario. La Constitución le pone su marco jurídico. El funcionario tiene su formación profesional, en donde recoge él cómo ir desarrollando un proyecto ordenado y científico de eliminar las amenazas o al menos reducirlas a un punto de normalidad en la vida diaria del país. Ahora, lo que puede faltar es un poco de experiencia muchas veces en algunos funcionarios que les hace a ellos no proceder precisamente por no tener experiencia en el ramo y por no conocer algunos marcos jurídicos y académicos, si usted lo quiere ver de esa manera, claro, que le permitan ordenarse las ideas en la cabeza. Es fundamental tener esas cosas claras, lo jurídico,
lo académico y la experiencia. Vamos a ver, General Corado, antes de escuchar a Ana Vilma también. Correcto. General Corado. Bueno, sí, yo creo que como este es un problema, como se ha dicho muchas veces, tan serio que requiere una respuesta integral. Es decir, aquí debemos de participar todos los salvadoreños que tenemos capacidad, tanto por los que ocupan cargos en el gobierno, como aquellos que hemos tenido alguna experiencia en este aspecto. A mí me parece que la ANEP ha dado la opinión más correcta, si se le puede llamar así, en este aspecto. Está pidiendo que se haga un plan estratégico de largo plazo, donde se incorporen diferentes elementos, no solamente el aspecto de seguridad, sino que el aspecto de económico, el aspecto de desarrollo, el aspecto educativo, en fin, sin descuidar lo fundamental en este momento, que es el combate a la criminalidad. De tal manera que yo creo que llevando a cabo un plan estratégico de largo plazo o mediano plazo, pero con medidas efectivas, inmediatas, yo creo que este problema va a comenzar a solucionar. Ana Vilma, antes de ir a la pausa comercial. Bueno, yo creo que el gobierno en este momento está tomando medidas, está haciendo el traslado de jefes de pandillas a los penales de máxima seguridad. Ha dicho hasta este momento que no va a negociar con las pandillas, está buscando también la creación de estos batallones especiales. Está buscando también está haciendo esfuerzos por ver cómo se puede prevenir la violencia a nivel de los diferentes municipios. Yo creo que estas son acciones positivas que se están tomando. Yo coincido totalmente con el general Romero, con el general Corado. Este es un esfuerzo de todos los salvadoreños, pero es el gobierno el que tiene que asumir esa responsabilidad. Ese Consejo Nacional de Seguridad, creo que hay que activarlo también, hay que ponerlo a funcionar. Hay que ver también cómo se puede aprovechar esos fondos, esos 1.000 millones que ha ofrecido el presidente Obama para el Triángulo Norte, no ponerlos en jaque con declaraciones absurdas de apoyo a Venezuela, etcétera, etcétera, en las situaciones que se ha dado. Yo creo que eso va a requerir recursos, decisiones y sobre todo una estrategia. Tony, saludos, Tony, nos vemos mañana, ¿te parece? Sí, por supuesto, nos vemos. Bueno, y nos vemos más tarde en Bola al Centro. Hoy en Bola al Centro a las 6 de la tarde con tus invitados. Un abrazo, saludo, Ana Vilma, un abrazo. Nosotros hacemos una pausa comercial, regresamos en breve ya para el cierre de Hechos AM. Señores, información de última hora. AP Noticias dice lo siguiente, mire, el Vaticano confirma visita del Papa Francisco a Cuba en septiembre, o sea que este año el Papa llegará a Cuba tras esta apertura mostrada ya con los Estados Unidos y esta negociación. Ana Vilma, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado. Muchas gracias, Romeo. Un saludo a todos los televidentes y un especial saludo también a todos los partidos políticos. Decirle que este es un esfuerzo, debemos hacer todavía esfuerzos por seguir dialogando. Invitamos siempre al partido de gobierno, decirle que estamos dispuestos a dialogar, que esto es lo que la población nos está pidiendo. Gracias a ustedes también, nos vemos el día de mañana, es todo. Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentó.